Bien, ahora le voy a explicar el segundo método que se llama método REDOC. Ya, método REDOC. REDOC viene de la palabra de reducción y oxidación. ¿Ya? Este es un método en el cual, si no se puede resolver por el anterior método, por el método del tanteo, o sea que es muy complicado de encontrar los números para igualar. Entonces, quizás esa ecuación tendría que aplicarse otro método. Entonces, este segundo método puede solucionar o igualar, se puede igualar la ecuación. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo directamente. Tenemos acá una ecuación química, ¿ya? Una ecuación química donde directamente ya le puse aquí sus valencias con las que está trabajando. Obviamente que el ejercicio no va a venir con las valencias, ¿ya? Cada uno se tiene que identificar su valencia. En este caso, la valencia del nitrógeno es 5, porque 5 más 1 es 6 y la mitad es 3, ¿ya? Por eso aquí hay un 3. ¿Ya? Entonces, como acá es 1 y 1, entonces significa que el estaño está trabajando con más 2, ¿ya? Y el oxígeno siempre trabaja con menos 2. En cambio acá, el estaño trabaja con más 4, porque aquí hay un 2, ¿sí? Entonces eso significa que acá al simplificar la mitad de 4 con la mitad de 2, la mitad de 4 es 2 y ese 2 que viene. Entonces, si hay un 2 acá es porque su valencia del estaño es 4. ¿Ya? En esta fórmula el nitrógeno está trabajando con más 2, por eso es que aquí hay 1 y 1, ¿sí? Trabaja con más 2. Al simplificar 2 y 2 queda 1 y 1. ¿Ya? Entonces hay que identificar la valencia de esa manera. ¿Ya? Bien, ahora vamos a comparar. Comparando su valencia, los elementos, ¿qué elementos han aumentado o han disminuido su valencia? Es decir, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, el hidrógeno es más 1. Si nos vamos al otro lado, al lado derecho, el hidrógeno es más 1. Entonces no ha cambiado para nada su valencia, ¿no? Lo mismo pasa con los oxígenos. Ninguno ha cambiado. Menos 2, todos tienen menos 2 acá. Menos 2, menos 2. Entonces no hubo cambio. Donde sí hubo cambio es en el estaño, que es más 2, y aquí es más 4. ¿Sí? Voy a borrar eso porque eso ya no corresponde a la sigla. Eso es 4. Entonces su valencia en sí era 4. Entonces, cuando hay aquí más 2, más 4, entonces hubo cambio de valencia. ¿Ya? Entonces, esos 2 y 4 que se indica ahí, como hubo un cambio, un aumento de más 2 a más 4, ¿ya? Entonces significa que hubo una oxidación, ¿ya? Una oxidación, aumentó su valencia de más 2 a más 4. A eso le llamas oxidación. Entonces, ¿cuánto aumentó de 2 a 4? De 2 a 4 aumentó 2, por eso ahí dice oxidación igual 2. ¿Qué más cambió su valencia? El nitrógeno, aquí tiene más 5, ¿no es cierto? Y acá es más 2, al otro lado. Entonces, ese cambio de 5 a 2, hubo una variación. Entonces, ¿cuánto? ¿Qué pasó ahí? ¿Bajó o aumentó? De 5 a 2 bajó, ¿no? Disminuyó su valencia de más 5 a más 2. Entonces, a eso se le llama reducción. Reducción. ¿Cuánto bajó? ¿Cuánto de valencia bajó? Bajó 3. De 5 a 2 bajó 3, ¿no es cierto? Entonces, acá se ve el 3. Reducción igual 3. Bien, estos números son clave. Estos son los números que me van a ayudar, el 2 y el 3. Esos son los números clave para que yo no esté pues, tanteando, buscando aleatoriamente, porque es muy complicado a veces de, de encontrar esos números. Entonces, esos dos para mí me van a ser claros. Tomen en cuenta ese número 2 y 3. Ahora, ¿qué hacemos con esos números 2 y 3? Vamos a colocar como índice, ya sea aquí o ya sea al otro lado. ¿Ya? Eso sería para el caso del estaño. Pero para el caso del nitrógeno podría ir un número acá o podría ir un número al otro lado, para el nitrógeno. ¿Ya?
Pero hay que ver en qué miembro voy a igualar, en qué lado voy a poner esos 2 y 3. ¿Ya? Entonces, voy a escoger donde hay más compuestos, donde existen más compuestos. Desde el igual para la derecha hay 3 compuestos. Todo este es uno, este otro y este otro. O sea que este es el óxido histánico, es uno, el monóxido de nitrógeno es otro y el agua son 3 compuestos. En cambio al otro lado solo hay 2, el ácido nítrico y el óxido estanoso. Entonces estos dos, aquí hay 2 y al otro lado hay 3. Entonces voy a trabajar estos números 2 y 3, le voy a poner al lado derecho. ¿Ya? Es decir, el número 2 va a ir al, eso sí, va a ir al lado contrario. Por ejemplo, el número 2 va a ir para el nitrógeno, ahí. Y el número 3 va a ir para el estaño, o sea, van números cambiados, cruzados, ¿ya? Entonces, el 2, acá en este cuadro me dice, valencias. Cuando la valencia aumenta es oxidación y cuando la valencia disminuye es reducción, ¿ya? Entonces, ese 2 va a ir ahí y el 3 de allá va a ir al otro lado, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Estoy intercambiando el 2 para el otro lado y el 3 aquí. Este. Entonces, estos dos números es clave. Ya esto no se tiene que modificar, ¿ya? Ya en caso de que no se iguale, entonces se tiene que cambiar al otro lado. Pero en este caso, funciona cuando uno escoge al lado donde hay más compuestos. Aquí hay 3, entonces ese lado voy a trabajar, ¿ya? Bien, eso me va a ser claro. De aquí para adelante ya es como si fuese el método de tanteo. O sea, todo esto hice la aplicación del método Reo para encontrar nada más que estos números, el 3 y el 2. Ya, entonces voy a empezar a hacer la igualación, como se sabe, ¿no? En un orden, ¿no? El orden primero va el metal, luego el no metal, luego el oxígeno y al final el hidrógeno, ¿no es cierto? Bien, entonces, empecemos a ver, igualamos. Estaño, 3 estaños, entonces aquí sí o sí va a ir el 3, ¿no es cierto? Ahí tiene que ir el 3, ahí. Si aquí ya le puse 3 por esto, ¿no? Entonces 3 estaños, ¿no? Entonces, ahora, nitrógeno. Nitrógeno acá hay 2 nitrógenos, 2 por 1, 2. Entonces el otro lado tiene que haber 2, hay 1, entonces tengo que ponerle sí o sí el 2. Ahí está, el 2. Ese 2 ya multiplica 2 por 1, 2 nitrógeno. ¿Ya? Ahora igualamos el oxígeno. 2 por 3, 6. ¿No? Aquí hay 6 oxígenos, pero también aquí hay oxígeno. 3 por 1 es 3, ¿no es cierto? Entonces, sumando los dos oxígenos, que aquí hay 6 y aquí hay 3, en total me da 9. ¿No es cierto? A ver, 3 por 2, 6, más 3 de acá, 9. Ahora al otro lado. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Más 2 de acá, 8. Más 1 de acá, 9. ¿No es cierto? A ver, 3 por 2, 6. Más 2 de acá, 8. Más 1 de acá, 9. ¿No? Al otro lado, ¿cuánto había? 9 igual, ¿no? 2 por 3, 6. Más 3 de acá, 9. Entonces, 9 igual 9. Y finalmente el hidrógeno. El hidrógeno acá hay 2. 2 por 1, 2. Y al otro lado hay 2. Entonces, esta tablita me tiene que indicar, le voy a colocar así. Estaño, ¿cuánto eran? 3. 3 igual 3. Nitrógeno, 2. ¿Ya? Y aquí 2. Oxígeno, dijimos que había 9, al otro lado 9. Hidrógeno, 2 y 2. ¿Ya? Y de esa manera está igualada la ecuación. Ya entonces, ese es un ejemplo. Después le explico 2 ejemplos más. Ya tomen en cuenta que ese es el método red.